Nadie en el monasterio podía cruzar el puente. No estaba prohibido por miedo, ni por peligro. El maestro simplemente decía que quien cruzara ese puente sin comprender su propósito, podría perderse para siempre. Durante años, un joven monje vivió obsesionado con descubrir qué había al otro lado. Pero cuando finalmente lo cruzó, descubrió algo que cambió su vida para siempre. Esta es la historia del Puente del Silencio. En un valle remoto, rodeado por montañas silenciosas, se encontraba un pequeño monasterio donde los monjes vivían una vida simple y tranquila. Frente al templo había un antiguo puente de piedra que cruzaba un río cristalino. A simple vista, parecía un puente como cualquier otro. Pero dentro del monasterio existía una regla que nadie se atrevía a romper. Ningún monje podía cruzarlo sin el permiso del maestro. Con el paso de los años, muchos dejaron de preguntarse el motivo. Todos, excepto uno. Un joven llamado Rayou, que había llegado al monasterio buscando respuestas sobre el sentido de la vida. Lo que Rayou descubriría en aquel lugar no sería una respuesta, ni una revelación espectacular. Sería algo mucho más profundo. Una enseñanza silenciosa capaz de transformar la forma en que vemos la vida. Esta es una historia zen sobre la mente, la paciencia y el verdadero significado de la paz interior. Respira profundo. Y acompáñame a cruzar el Puente del Silencio. El Puente del Silencio. En un valle remoto rodeado de montañas, se encontraba un pequeño templo conocido como el Monasterio del Puente. Este lugar debía su nombre a un antiguo puente de piedra que cruzaba un río cristalino. El puente era una estructura simple, desgastada por el tiempo, pero su belleza radicaba en su funcionalidad. Para los monjes que vivían allí, el puente no era solo un camino físico, sino un símbolo del cruce entre lo mundano y lo espiritual. Entre los monjes del templo estaba Rayou, un hombre joven que había llegado al monasterio buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban desde su infancia. Había sido un niño curioso, siempre preguntando sobre el propósito de la vida, el significado del sufrimiento y el origen de la felicidad. Sin embargo, con cada respuesta recibida, nuevas preguntas surgían, como si su mente fuera un pozo sin fondo. Cuando llegó al monasterio del puente, el maestro Ka, un anciano conocido por su sabiduría y su calma, le dio la bienvenida con estas palabras: aquí no encontrarás respuestas, Rayou. Pero, si tienes paciencia, aprenderás a dejar de hacer preguntas. Intrigado, Rayou decidió quedarse. El misterio del puente. La vida en el monasterio era simple pero rigurosa. Los días comenzaban al amanecer con una hora de meditación en el patio, seguida de tareas como cultivar el jardín, limpiar los alrededores o reparar las estructuras del templo. Sin embargo, había una regla peculiar: nadie podía cruzar el puente sin el permiso del maestro Ka. Rayou, al igual que los demás monjes, respetaba esta norma, aunque su mente no dejaba de cuestionarla. ¿Por qué existía esa restricción? ¿Qué había al otro lado del puente? Los otros monjes parecían aceptar la regla sin problemas, pero para Rayou, era un enigma constante. Un día, no pudiendo contener su curiosidad, se acercó al maestro Ka mientras éste barría las hojas caídas bajo un árbol de cerezos. «Maestro, ¿por qué no podemos cruzar el puente?», preguntó. Ka dejó de barrer por un momento, miró a Rayou con una sonrisa tranquila y respondió: «El puente es como la mente, Rayou. Cruzarlo sin entender su propósito puede llevarte a perderte en el otro lado». La respuesta, aunque poética, no hizo más que aumentar la curiosidad de Rayou. El anciano y el río. Una mañana, mientras Rayou limpiaba las piedras cercanas al puente, vio a un anciano pescador sentado junto al río. El hombre parecía ajeno a todo, concentrado únicamente en su caña y el suave movimiento del agua. Intrigado, Rayou se acercó. «Buenos días, anciano. ¿Qué pesca en estas aguas?», preguntó Rayou. El hombre sonrió sin apartar la vista del río. «No pesco peces, joven monje. Pesco silencio». Rayou se sorprendió por la respuesta. «¿Cómo se pesca el silencio?». El anciano respondió: «Primero, debes dejar de agitar las aguas». Aunque las palabras del pescador parecían enigmáticas, algo en su tono y en su calma dejó una profunda impresión en Rayou.
A partir de ese día, comenzó a observar al anciano desde la distancia, intentando entender lo que parecía ser una conexión entre el hombre y el río. El día del permiso. Semanas después, el maestro K convocó a todos los monjes. Ha llegado el momento de que crucemos el puente juntos, anunció. La noticia sorprendió a Ryo. Por fin conocería lo que había al otro lado. Sin embargo, cuando el grupo comenzó a cruzar, Ryo se dio cuenta de algo curioso, no sentía la emoción que había esperado. En lugar de ello, una inquietud inexplicable se apoderó de él. Al otro lado del puente no había nada extraordinario, solo un bosque tranquilo y un sendero que se perdía en la distancia. Los monjes siguieron al maestro K por el camino hasta llegar a un claro donde se sentaron en silencio. Allí, K habló: el puente conecta dos orillas, pero lo importante no es lo que está aquí o allá. Lo importante es el paso que das en este mismo momento. Ryo escuchó las palabras, pero no pudo evitar sentir que algo faltaba. Había esperado respuestas concretas, y en cambio, solo obtenía más incertidumbre. La tormenta y la revelación. Una noche, una tormenta azotó el valle. Los vientos rugían y la lluvia caía en torrentes, haciendo que el río se desbordara. Ryo, incapaz de dormir, salió al patio y vio que el puente estaba siendo golpeado por las aguas furiosas. En ese momento, recordó las palabras del maestro K: el puente es como la mente. De repente, entendió. Su mente había sido como el río en tormenta, agitada, desbordada, incapaz de reflejar la verdad. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas que había olvidado observar lo que tenía frente a él. Cuando la tormenta amainó, Ryo se sentó junto al río, mirando las aguas tranquilas. No necesitaba cruzar el puente, ni siquiera necesitaba entenderlo. Lo que realmente importaba era aprender a permanecer en el momento presente. El regreso a casa. Con el tiempo, Ryo dejó de hacer preguntas. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a encontrar paz en la incertidumbre. Cuando finalmente dejó el monasterio años después, el maestro K le despidió con una sonrisa y estas palabras: el puente del silencio ya no está fuera de ti, Ryo. Ahora lo llevas en tu interior. Ryo se inclinó profundamente ante su maestro y partió, sabiendo que el verdadero viaje nunca había sido cruzar el puente, sino aprender a caminar con quietud en cualquier sendero. A veces pasamos la vida buscando respuestas lejos de nosotros. Creemos que la paz está en otro lugar, en otro momento, o al otro lado de algún puente imaginario. Pero tal vez, como descubrió Ryo, la verdadera paz no se encuentra cruzando el puente, sino aprendiendo a caminar en silencio dentro de nosotros mismos. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la palabra silencio. Y si quieres escuchar más historias que te ayuden a encontrar calma y sabiduría en medio del ruido del mundo, suscríbete al canal Historias Zen y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia.